Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Es decir, sin entrar en el concierto, sí creo que hay que modular el cupo porque evidentemente están recibiendo más fondos de lo que están recibiendo otras comunidades autónomas para el pago o para la prestación de los servicios públicos. Le digo que sin entrar en el concierto sí creo que hay que modularlo. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. ¿Por qué la parte del electorado español, catalán, no secesionista, constitucional, ha preferido votar a Ciudadanos que al Partido Popular, que es el partido del gobierno? Si eso es así, es porque piensa que el orden constitucional o la unidad de España puede estar mejor defendida por Ciudadanos que por el Partido Popular, lo cual es un elemento de reflexión. Tenemos un presidente del gobierno aislado, que no se comunica con nadie. Y yo entiendo que no hable con una persona, pero solo con una, y es con José María Aznar, porque las cosas que dice José María Aznar de Mariano Rajoy parece mentira que le designase a dedo, ¿eh? Pero con ese que no hable, pero con el resto por favor que hable, y sobre todo con la comunidad educativa, con los profesores, con los alumnos y con los padres y madres. Yo creo que hay mucha gente de este espacio a la que le da mucha pena que Alberto no forme parte de estas listas. Dicho esto, la ciudadanía en Podemos ha votado muchas veces cuál es la ruta que debemos seguir y nosotros seguimos la hoja de ruta y esperamos que no haya ninguna mochila que impida a una persona valiosa incorporarse a este proyecto, que es un proyecto de responsabilidad histórica y de cambio de época. Nosotros vamos a dejar hasta el último minuto la puerta abierta a una candidatura unitaria, pero nuestra apuesta es muy firme. Nuestra apuesta es por ahora en común, por un espacio democrático en el que podamos presentarnos a las primarias, en el que sea la gente la que decida quiénes son sus candidatos y en el que el programa sea debatido conjuntamente. Y las conversaciones que hay abiertas con todos los partidos y todas las personas referentes, entre ellos Pablo Iglesias, naturalmente, pues son conversaciones para facilitar acuerdos, pero ahora mismo no tenemos absolutamente ninguna garantía de que eso pudiera ser así. La escuela Marcial Lalanda, he leído que quizás se quite el apoyo financiero por curiosidad, ¿no? ¿Y qué interés tiene eso para...? La escuela de tauromaquia. Pero yo creo que, Patricio, la escuela de tauromaquia yo creo que es insignificante. Quiero decir que... Es totalmente insignificante, desde luego. ¿No? Aún en ese caso serían 3 con 3, o sea... Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en este espacio en el que nos reunimos cada día con los periódicos junto a unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo alrededor en este mundo tan convulso, tan cambiante, tan globalizado. Saludamos, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa, aquellos que lo hacen a través de iTunes, Spreaker, radiocable.com, YouTube y especialmente a nuestros expatriados, a quienes conectan con nuestro país por este hilo de Ariadna cada mañana, que nos recuerdan que todavía quedan muchas oportunidades fuera, pero que exigen enormes sacrificios,
echan de menos a sus amigos, familiares, su jamón, su cervecita, sus tapas. Son nuestra alma exterior, somos Radio Expatriado. Saludamos también a los amigos de los sindicatos, a los empleados públicos, a los que llegan sin saber de dónde vienen. Y cómo no, a quienes se incorporan en directo también y que forman parte de nuestro focus group, nuestra resistencia. Es una especie de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Monse Gómez, Charo Chamizo, Raquel, Tito Stop Tip, Tribilín, Santi Cerrato, Juan, la hippie, PSV, Anela, Rojo Cabreado, Rojo hasta la médula, de Celemín. Bueno, es que los voy viendo en la cuenta de Twitter, entonces van volando los nombres a gran velocidad. Julia Oñate, Jiku, Lanfi, Sergio Vinuesa, tantos y tantos amigos que se van incorporando, Miguel Manteca, Montserrat Córdoba. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Believe me, there will be no delay. When you need me, forget it. If you miss me, forget about it. If you wanna fly. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Hoy vamos a utilizar un hashtag Andoni Ortúzar en la cafetera. Vamos a hablar con él. Andoni Ortúzar, sabéis, es el presidente del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Y tengo mucho interés en que hablemos con él porque tras el dilema catalán hay quien pudiera caer en la tentación de pensar que ya ha quedado todo dirimido, todo resuelto en este país. Y no es verdad, ni muchísimo menos. Primero porque nadie ha dicho que el proceso catalán se haya frenado. Así que el que piense que en Cataluña ya está todo dicho, está enormemente ciego, enormemente equivocado. Sería de una gigantesca ceguera estar mirando para otro lado, pero lo van a hacer. Porque hasta que pasen las elecciones aquí nadie va a mover un dedo con el enorme riesgo que eso tiene. Y no es el único asunto pendiente que tiene este país. España tiene un serio problema de encaje territorial, un muy serio problema. Por ejemplo, ¿qué está pasando mientras tanto en Euskadi? ¿Está cómodo? ¿Está cómodo en su encaje? Muchos han creído ver anhelos parecidos con Cataluña, aunque hay notables diferencias. Y sin embargo, en Euskadi, al igual que en Cataluña, también se está reclamando respeto. Respeto por la diferencia, por los antecedentes históricos, por las cuestiones identitarias. ¿Y se lo está dando España? Es que ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, fue entrevistada en Onda Cero y allí cometió un desliz. Puso en cuestión el cupo vasco. Es decir, sin entrar en el concierto, sí creo que hay que modular el cupo porque evidentemente están recibiendo más fondos de lo que están recibiendo otras comunidades autónomas para el pago o para la prestación de los servicios públicos. Le digo que sin entrar en el concierto sí creo que hay que modularlo. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Y un camino parecido siguió Chimo Puig y de pronto se declaró un incendio. Un incendio al que contestó el Partido Nacionalista Vasco con mucha vehemencia. Y tenían algo de razón, porque este país no parece haber entendido todavía que hay unos delicadísimos márgenes de respeto. Y fijaos, sabéis que he defendido aquí que detrás del dilema catalán hay un asunto que nace en lo económico, que nace de la dificultad de Artur Mas para gestionar el presupuesto público en plena crisis. Y cuando acude a Madrid a pedir ayuda, es recibido con un portazo. Pero claro, sería de una gigantesca ceguera pensar que el problema catalán es solamente ese, porque también se ha producido un gran desencuentro por falta de respeto desde este lado. Y os pongo un ejemplo que ya sé que va a ser polémico. Pero ¿cómo es posible que todo el mundo acepte con naturalidad la denominación de País Vasco? Es decir, damos por hecho que hay otros países que pueden convivir en el interior del nuestro, pero que se incendien las portadas cuando Cataluña quiere denominarse Nación Catalana en el Estatut. ¿Era tan trascendental la batalla por el término? Eso por no hablar de otras reclamaciones relacionadas con la lengua, la cultura, la situación fiscal, en fin. Así que es verdad, Euskadi y Cataluña pueden estar viviendo etapas diferentes, reivindican cosas diferentes, pero comparten un espacio de convivencia. Y los países son algo vivo. Y así lo demuestra la historia. Así que convendría aparcar este inmovilismo, ponerse a trabajar urgentemente por buscar un espacio de encuentro y de respeto mutuo, urgentemente, buscar la comprensión,
buscar el espacio de intereses y de financiación mutua, porque de lo contrario auguramos un invierno muy, muy largo. Y creedme, esto no ha hecho más que empezar. Sí. Andoni. Sí, soy yo. Radiocable.com. Andoni Ortúzar, presidente del PNV, muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, ¿y quién ve paralelismos entre lo que ha ocurrido en Cataluña y la situación de Euskadi? Y me sorprendió mucho escucharle a usted, y por eso quería que hablásemos, porque le escuché decir que ese paralelismo que hace la propia izquierda abertzale es infantil y simplista. ¿Por qué? ¿No son ambiciones parecidas? Probablemente compartamos el destino final o el objetivo final, pero los caminos el punto de partida del que cada uno sale y en el que nos encontramos en este momento son muy diferentes, y hace también que tengamos que recorrer caminos diferentes y estrategias políticas diferentes, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Mire, en el 78 los catalanes aprobaron la Constitución española. Paradójicamente, en Cataluña fue donde más éxito tuvo el sí en todo el Estado español, y los vascos no la aprobamos, nos abstuvimos unos y otros votaron que no. De hecho, el sitio donde menos respaldo ha tenido históricamente la Constitución española fue aquí en Euskadi. Nosotros hicimos una negociación dura con el Estado en aquel momento y no nos salió todo lo bien que nos hubiera gustado, pero aún así en la Constitución hay una disposición adicional que habla del reconocimiento y el amparo a los derechos históricos vascos, ¿no?, a nuestros antiguos fueros, y de ahí derivó un estatuto de autonomía. Eso tampoco lo tienen los catalanes. De ahí deriva que nosotros tengamos un concierto económico que ellos no tienen, etcétera, ¿no? Esa es la parte, vamos a decir, buena a nuestro favor, que nosotros hemos tenido otra autonomía distinta gracias a ese reconocimiento constitucional, a pesar de esa paradoja de que no la apoyamos la Constitución. Y luego tenemos cosas diferentes. En Euskadi hemos vivido 50 años de terrorismo que ha dejado una herida muy amplia, muy abierta todavía en nuestra sociedad. En Euskadi tenemos un problema de territorialidad. Fíjese cómo han sido nuestras relaciones con Navarra hasta hace poco tiempo, etcétera, ¿no? Y esas dos cosas juegan, vamos a decir, en nuestra contra. Cada uno tiene que hacer su camino, lo que yo decía que era infantil por parte de la izquierda abertzale era pretender que porque en Cataluña hay un movimiento totalmente legítimo, totalmente democrático y que nosotros vemos con mucha simpatía, pero porque ahí haya un movimiento, en Euskadi tenemos que repetirlo, replicarlo miméticamente. No, Euskadi tendrá su momento, tiene ahora que hacer deberes internos, tenemos que sanar esas heridas de la violencia, tenemos que salir de la crisis económica, hay que intentar también un acuerdo entre vascos primero. Yo creo que tenemos una música parecida, pero la letra es muy diferente de lo que está sucediendo en Cataluña. Diríamos entonces que el proceso a la independencia, la aspiración de la independencia, en este momento no está sobre la mesa. No, nosotros, el PNV es un partido que nació hace 120 años para lograr el Estado vasco, ¿no? Y por lo tanto la aspiración nacional nuestra, el reconocimiento nacional de Euskadi como nación, para nosotros es insoslayable y está siempre presente. Pero nosotros creemos que es un objetivo gradual y que hay que adaptarlo a los requerimientos de la propia sociedad vasca en cada momento, ¿no? Hoy la sociedad vasca está muy focalizada en superar la crisis, en superar los efectos de la violencia y también en avanzar en el autogobierno. Nosotros lo que pasa es que lo estamos haciendo de una manera diferente. Tenemos en marcha una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco y en el seno de esa ponencia cada partido vamos a decir cuáles son nuestras aspiraciones en el corto medio plazo y también en el futuro. ¿Y cuál diría que es la definición de Euskadi? Porque hemos visto que se empieza a emplear con un cierto énfasis lo de nación foral. Sí, porque yo creo que el término nación foral compendia muy bien el espíritu de lo que nosotros defendemos. Primero el término nación, que es pues el reconocimiento que nosotros queremos que se merece Euskadi. Los vascos somos una nación diferenciada, singular en Europa, con una cultura, una lengua, etcétera, y por lo tanto necesitamos un reconocimiento de esa nacionalidad, de esa nación y también de los derechos políticos que conlleva ser una nación, pero al mismo tiempo
reconocemos que esa nación proviene de un hecho foral que ha tenido siglos de historia, de pacto entre los territorios forales y la corona, y ahora también esa apelación al término foral sería esa voluntad de acuerdo que nosotros tenemos. Nosotros estamos dispuestos a pactar siempre que haya un reconocimiento de nuestro hecho nacional, ¿no? Lo malo sería que alguien dijera que no se nos reconoce el hecho nacional, porque eso sí que quebraría nuestra voluntad de pacto, ¿no? Entiendo entonces que en la situación actual ustedes se sienten cómodos dentro del encaje. No, estamos bastante incómodos en este estado de las autonomías, ¿no? El estado de las autonomías nació para dar solución al problema nacional de Euskadi y Cataluña y en menor medida de Galicia, y lo que hizo fue extender a otros sitios del Estado español que no tenían vocación autonomista un estado de autonomías que ahora se ha revelado como un problema, porque hay comunidades autónomas que están devolviendo competencias o estarían a favor de devolver competencias al Estado, y resulta que a los que se nos tenía que solucionar el problema de encaje en el Estado, que somos vascos y catalanes, no estamos a gusto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos una capacidad económico-financiera, gracias al concierto económico, que nos posibilita tener una autonomía real. En lo que tenemos capacidad económica tenemos autonomía real, que es lo que no tiene Cataluña. Entonces nuestra urgencia, nuestra estrategia puede usar otros ritmos, otra metodología distinta de los catalanes. Nosotros entendemos que ya en Cataluña se ha rebasado, ha habido la gota que ha colmado el vaso ya, ¿no? Ayer Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, cuestionó el cupo vasco, dijo que hay que modularlo. En Onda Cero, vamos a escucharlo. Es decir, sin entrar en el concierto, sí creo que hay que modular el cupo, porque evidentemente están recibiendo más fondos de lo que están recibiendo otras comunidades autónomas para el pago o para la prestación de los servicios públicos. Dijo que Euskadi recibe más fondos que otras comunidades autónomas. Pero eso es una... Es que he visto que su partido, el PNV, ha reaccionado de forma muy vehemente. Reaccionamos ayer con mucha dureza y mucha rapidez, porque una de dos, y ninguna de las hipótesis es buena. O es pura ignorancia y no conoce lo que es el concierto económico, o si no, tiene mala voluntad política. ¿Por qué le digo esto? Porque los vascos no recibimos ni un duro de Madrid. Los vascos pagamos al Estado, y pagamos con independencia de lo que recaudemos en Euskadi, tenemos que pagar una cantidad fija por el mantenimiento de las cuotas de poder del Estado, de los servicios que produce aquí el Estado, y también porque somos solidarios, pues mire, con hasta el sueldo del rey, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejército Español, los fondos de solidaridad. Nosotros cada año pagamos el 6,24% de todas esas cargas del Estado, las pagamos religiosamente, ¿no? Y nosotros somos el 4,7% de la población. Somos el 6,07, creo, del PIB. O sea, somos mucho menos de lo que pagamos. Por lo tanto, la señora Susana Díaz tiene un doble problema de desconocimiento, de mala fe en lo que ha hecho, pero en el fondo, pero también en la forma, porque nosotros, en este momento, el País Vasco es contribuyente neto a las arcas del Estado, más allá de lo que debiera por población. Y eso es lo que nosotros denominamos como nuestra aportación solidaria al sostenimiento del Estado y de otras zonas menos desarrolladas del Estado que nosotros. Es muy malo intentar volver a la guerra de buenos y malos, pobres y ricos, porque eso a lo único que lleva es que a los demás podamos poner el dedo en la llaga en otras cosas, ¿no? La presión fiscal que hay en Euskadi es intensa. Nosotros pagamos más impuestos que en el Estado español. Nosotros tenemos una eficacia recaudatoria superior al Estado español. El índice de elusión fiscal en Euskadi es muchísimo más bajo. Y gracias a eso podemos subsistir, pero es gracias al esfuerzo de los vascos. No nos ha dado nadie nada, no nos da nadie un duro desde Madrid. Dígame una cosa, lo que parece evidente es que España tiene un problema de relación territorial, de encaje. Un problemón, más que un problema. El Partido Socialista lo que propone es un cambio constitucional, una suerte de federalismo, todavía no está muy definido, pero una suerte de federalismo.
¿Cree que eso destensionaría la relación con Cataluña? Hace con falta Euskadi? antes otra cosa. Yo creo que este no es solo un problema legal. La ley ya seríamos capaces luego de ahormarla a las necesidades reales. Hace falta un cambio de voluntad política y una manera distinta de ver la realidad plurinacional del Estado español. Y a veces desde Madrid nosotros sentimos esa incomprensión de que no se nos entiende o no se nos quiere entender. Parece que todo lo que pedimos o por un lado son privilegios o por otro lado es insolidaridad, cuando nosotros lo único que queremos es que se nos respete nuestro ser nacional. La propia Constitución española, esa que nosotros no votamos, reconoce que hay nacionalidades diferentes y que España es un Estado plurinacional. A partir de ahí, todo ha sido regresión. La Constitución del 78 podía haber sido aplicada de una manera mucho más generosa, mucho más abierta, mucho más tolerante con la periferia, con las otras naciones que componen el Estado español, y en cambio, pues vía del Tribunal Constitucional, vía las leyes orgánicas, vía la aplicación de la normativa comunitaria europea, se nos ha ido laminando poco a poco y a veces de manera muy traumática el autogobierno. Y eso ha hecho pues que nuestra gente, la sociedad, reaccione en Cataluña de una manera mucho más virulenta, pero en Euskadi también muy acendradamente, ¿no? Hace falta un cambio de voluntad política antes de cambiar la ley, ¿no? Bueno, lo que sí que es cierto es que ustedes están viviendo ahora una nueva etapa después de la desaparición de la violencia en el País Vasco. ¿Qué tal están ahora? ¿Cómo se encuentran? Pues es una auténtica gozada. Llevamos, dentro de poco va a ser 4 años desde el alto el fuego de ETA, y Euskadi es otra. Euskadi se ha quitado un peso grandísimo, un peso material y también moral de encima al librarse de ETA, y somos otro país, somos otra sociedad. Ahora hay que curar las heridas que quedan aún pendientes, pero ahora tenemos las alas sin plomo. Lo miramos con envidia, porque algunos estamos enamorados de su país, de su tierra, así que... pues es una tierra que merece mucho la pena. Absolutamente maravillosa, absolutamente de acuerdo. Señor Antonio Ortúzar, presidente del PNV, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. A ustedes, es que ricasco, agur. Adiós. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia, Retaguardia, Mundo. ¿Y los presupuestos? ¿El déficit? En conclusión, ¿y la europea? Saludos. 627-002-002. Allí tenemos un WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes de audio que sean de 30 segundos. Un mensaje 627-002-002. Bueno, este es el panorama, este es el retrato del país que tenemos, de las necesidades que tenemos, porque tendemos a pensar que algunos asuntos quedan aparcados, se disuelven y desaparecen de la actualidad española, y no es cierto, Siguen algunos problemas enquistados, sin resolver, sin ser afrontados, y poco a poco luego nos quejamos, luego vienen los problemas. Hay un asunto que no quiero dejar pasar, pero en el que no hay mucho que aportar, y por eso no lo he querido tratar más en profundidad. ¿Sabéis que se ha producido un ataque de Estados Unidos a un hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, en la que han muerto un grupo de Médicos Sin Fronteras, un grupo de pacientes?
Y hay una enorme polémica internacional con este asunto, pero por el momento no hay más que un cruce de acusaciones. Estados Unidos argumenta que Afganistán pidió ayuda. Médicos Sin Fronteras niega que se estuviera produciendo allí ningún ataque, ningún tiroteo, ni nada parecido. E incluso han acusado de un posible delito de guerra a Estados Unidos por violar la Convención de Ginebra. Es un asunto absolutamente deplorable. Os recomiendo, hasta que podamos tratarlo con algo más de profundidad, cuando conozcamos algo más de datos, porque de momento solamente conocemos los primeros, que se ha abierto una investigación, pero os recomiendo un artículo que ha publicado hoy el diario.es, que se llama Cuando el daño colateral se convierte en costumbre. Y hacen un repaso de otros de los llamados daños colaterales producidos por Estados Unidos, ataques contra población civil, contra periodistas, contra médicos, contra ONGs, y la irresponsabilidad de los Estados Unidos permanente y la del resto de los países mirando para otro lado mientras estamos observando cómo se reproducen una y otra vez estas situaciones. Es un crimen de guerra, dice Rafa Guardiola, un crimen de guerra sin paliativos. Kasbere Brzezinski también lo está recordando ahora en el chat. Sin paliativos. Bueno, tendremos la oportunidad en los próximos días. Sospecho que este no es un asunto, como bien sabéis, que no es un asunto que se vaya a quedar aparcado, pero como dice Kasbere Brzezinski, dice, se ha abierto una investigación como la del caso de José Couso, un crimen de lesa humanidad de libro, que dice Luc Val. Muy interesante ese artículo, pero no lo veréis en las portadas de los periódicos hoy. Hoy la prensa española básicamente lleva algún asunto relacionado con la situación interna del país. Algunas palabras de José María Aznar. ¿Sabéis que José María Aznar está sufriendo incontinencia verbal? Lleva unos días hablando, dice el periódico El País en su portada: Aznar obliga a Rajoy a reaccionar contra Ciudadanos. Los elogios del expresidente al partido centrista. Atención, el partido centrista, dice el diario El País. No es casual, la elección de las palabras es formidable, ¿eh? Dice, los elogios del expresidente al partido centrista tienen respuesta de la dirección del Partido Popular, que alude al noviazgo entre Rivera y Sánchez. Bueno, se trata de unas palabras pronunciadas por José María Aznar ayer, que de nuevo, sabéis que había escrito una carta analizando el resultado del 27 de septiembre de las elecciones catalanas, y entonces hubo una enorme polémica en torno a eso, y volvió a pronunciarse en una conferencia pública en la que participaba. José María Aznar volvió a pronunciarse. No sé si es Ciudadanos un partido centrista, como dice el periódico El País. Tampoco sé si exactamente estaba elogiando a Ciudadanos. Estaba analizando una situación. Él mismo dice, estoy haciendo un análisis, y es que una parte del electorado que antes votaba al Partido Popular vota ahora a Ciudadanos porque cree que representa mejor la defensa de la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si se puede definir tal y como lo ha definido el periódico El País, porque daría que pensar. Pero bueno, escuchemos a José María Aznar. Español, catalán, no secesionista, constitucional, ha preferido votar a Ciudadanos que al Partido Popular, que es el partido del gobierno. Si eso es así, es porque piensa que el orden constitucional o la unidad de España puede estar mejor defendida por Ciudadanos que por el Partido Popular, lo cual es un elemento de reflexión. No sé yo si encuentro un elogio allí, pero dice que la defensa de la Constitución y tal, bueno, hay electores que creen que la hace mejor Ciudadanos que el Partido Popular. Bueno, imaginaos cómo ha puesto, dónde ha situado el termómetro en este momento. Dice Miguel Manteca, dice, se va a Ciudadanos. No creo que vaya tanto por ahí, como que esté lanzando diversos mensajes. Ahora hablamos. Lo que yo intuyo, y esto no es información, es una opinión personal mía, pero ahora os digo por dónde van mis intuiciones. La Razón dice, el Partido Popular cree que Aznar toma posiciones por si pierde Rajoy. Dice Paco Maruenda, que por cierto le vi en una tertulia ayer encendidísimo, criticando durísimamente a José María Aznar. ¿Quién lo iba a decir? Y dice La Razón, el expresidente del gobierno volvió ayer a criticar a Rajoy, como ya lo hizo tras conocerse el resultado de las elecciones catalanas. Dice, repitió que Ciudadanos se había hecho
con la primacía del centro-derecha y que tendrá su repercusión en las elecciones generales. Tampoco hay que ser un ingeniero aeronáutico para darse cuenta de que Ciudadanos se encuentra en situación de despegue ante las generales. Ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, dice que ayer replicó que Ciudadanos es de centro-izquierda y que no esconde su intención de apoyar al PSOE. En el partido creen que Aznar está tomando posiciones para un escenario en el que el PP tenga que abandonar la Moncloa. El Partido Popular asume que una derrota haría saltar a la dirección. Bueno, es una interpretación. Básicamente ha sido el periódico La Razón y el periódico El País quienes han coincidido en colocar el foco sobre las palabras de José María Aznar, porque mientras tanto hay un asunto que ha pasado relativamente desapercibido. Le ha venido muy bien la polémica al Partido Popular. Porque dice el periódico El Mundo, Bruselas exigirá cambiar los presupuestos al nuevo gobierno. La Comisión Europea alerta de que España no va a cumplir el objetivo de déficit ni este año ni el que viene. Moscovici pide que se presente una actualización tras los comicios de diciembre. Se está acusando a nuestro país, y lo recogen varios medios internacionales, de haber falseado las cuentas. Claro, las elecciones están por medio. E incluso se está defendiendo que vamos a tener que hacer recortes, pero no están siendo anunciadas. ¿Creéis que alguien va a acudir a las elecciones anunciando esos recortes? Dice también, por supuesto, no lo lleva el periódico El País en portada, no lo encuentro en su portada, pero sin embargo el periódico ABC trata de echarle un pequeño capote al gobierno. Dice, De Guindos garantiza que España cumplirá con el déficit pese a las dudas de la Unión Europea. No son dudas, son advertencias. Las dudas son otra cosa. Dice, el gobierno confía en que el ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo va a permitir ejecutar unos presupuestos cuya aprobación anticipada antes de las elecciones generales ha generado suspicacias en la Comisión Europea. ¿Por qué será? Qué raro. Bueno, y una noticia que a estas horas ya conocéis todos perfectamente. El Hospital de Santiago, sabéis que ha aceptado retirar la alimentación a la niña de 12 años que sufría una enfermedad degenerativa muy grave y finalmente será sedada hasta que muera. Y lo recoge el periódico El Mundo. Todo esto ha sido por una importantísima polémica en nuestro país. Sabéis que la dirección médica del hospital se negaba, los padres acudieron a los medios de comunicación, a la justicia, reclamando una muerte digna para su hija y finalmente esta se ha producido tal cual. Pero fijaos, yo pensaba, ¿y esa consejera de salud de la Xunta de Galicia, la que decía esto es una eutanasia, claramente, qué tiene que decir ahora? ¿Dónde están todos aquellos que salían defendiendo que siguieran alimentando a la niña? Lo lleva hoy el periódico El Mundo en portada y con una fotografía de los padres. Lo lleva también el periódico El País en su portada. El hospital acepta retirar el soporte vital a Andrea. Los padres logran para la niña una muerte digna tras empeorar su estado. Dice que los pediatras del Hospital Universitario de Santiago de Compostela anunciaron ayer que han cambiado de criterio, que retirarán la sonda de alimentación que mantiene viva Andrea. Y los médicos tenían previsto anoche sedarla, mantenerla con una mínima hidratación. Y dice el periódico El País, recuerda que la salud de la niña ha empeorado en los últimos días, según reconoce el equipo médico que la está asistiendo. Yo no me quiero ni imaginar el drama por el que estaban pasando estos padres y la enorme presión que han sufrido por culpa de una dirección médica insensible, por culpa de una política incapaz de afrontar un asunto que debe ser debatido en España, que debe ser abordado de una vez con madurez, sin prejuicios, sin fantasmas, ya lo dije el viernes, porque este asunto no ha hecho más que recordarnos que estamos en un país pequeñito, gris, pacato, pero finalmente pues ha quedado resuelto.
Bueno, y sigue el debate paralelamente mientras tanto, aunque no viene recogido hoy en las portadas de los periódicos, por lo menos en los impresos. Los digitales llevan algo más sobre esta información, pero sigue el debate de la confluencia. Podemos, Izquierda Unida, Equo, de la mano, separados, independientes. Ayer Carolina Vescansa, en una comparecencia de Podemos, habló de este asunto y tendió la mano a Alberto Garzón, pero solamente a Alberto Garzón. Dijo, tiene que dejar la mochila. Dice, es que nos da pena que Garzón se quede fuera. No sé si las expresiones eran las más adecuadas, sinceramente, pero Carolina Vescansallera. Yo creo que hay mucha gente de este espacio a la que le da mucha pena que Alberto no forme parte de estas listas. Dicho esto, la ciudadanía en Podemos ha votado muchas veces cuál es la ruta que debemos seguir y nosotros seguimos la hoja de ruta y esperamos que no haya ninguna mochila que impida a una persona valiosa incorporarse a este proyecto, que es un proyecto de responsabilidad histórica y de cambio de época. Dice el diario.es, Podemos pide a Garzón que se deje la mochila de Izquierda Unida y se integre en sus listas. Y ayer Garzón también contestó, dijo que dejaban la puerta abierta, que el acuerdo era difícil, pero que dejaban la puerta abierta a un espacio de encuentro. Nosotros vamos a dejar hasta el último minuto la puerta abierta a una candidatura unitaria, pero nuestra apuesta es muy firme. Nuestra apuesta es por ahora en común, por un espacio democrático en el que podamos presentarnos a las primarias, en el que sea la gente la que decida quiénes son sus candidatos y en el que el programa sea debatido conjuntamente. Y las conversaciones que hay abiertas con todos los partidos y todas las personas referentes, entre ellos Pablo Iglesias, naturalmente, pues son conversaciones para facilitar acuerdos, pero ahora mismo no tenemos absolutamente ninguna garantía de que eso pudiera ser así. Dice también Infolibre, dice, Podemos cree que se dan las circunstancias para que López Uralde se incorpore a sus listas y Vescansa insiste en ofrecerle a Alberto Garzón una plaza en su candidatura sin la mochila de Izquierda Unida. Yo me estaba acordando mucho estos días, además en alguna tertulia a la que he asistido, lo he recordado, la entrevista que tuvimos aquí con Tania Sánchez. ¿Os acordáis cuando dijo, habló de la confluencia, de todas, pues un poquito esto, Podemos tiene que incorporar a la gente que es válida, pero también tiene que renunciar a incorporar a aquellas personas? Bueno, vino a decir lo de la mochila sin utilizar ese término. Pero Tania Sánchez dijo algo. Ojo, la confluencia, la renovación, la regeneración no termina en las elecciones generales. Es decir, lo que no ocurra de cara a las elecciones generales puede ocurrir después, porque el partido deberá seguir siendo jugado y el cambio deberá seguir produciéndose. Lo digo porque era una clave interesante para comprender que quizá de cara a las elecciones generales no se llegue a algún tipo de acuerdo, pero eso no significa que renuncien de cara al futuro, ¿no? Cabe la posibilidad de que Podemos esté jugando en un espacio en el que ante una derrota Izquierda Unida, si la derrota es tal y como apuntan las encuestas, es decir, una derrota seria, importante, Izquierda Unida en ese momento tenga que ya acercarse a Podemos con otras condiciones, ¿no? Y en esto, como sabéis, hay diferentes líneas dentro del propio Podemos. Y Podemos cree que se dan las circunstancias para que López Uralde se incorpore a las listas, porque este titular de Infolibre también nos da una clave interesante. Es que paralelamente al debate entre Izquierda Unida y Podemos hay un debate paralelo que se sitúa en los otros partidos que podrían incorporarse. Por ejemplo, Equo, ¿no? ¿Y qué posición jugaría Equo? López Uralde sabe que tiene el apoyo de los ecologistas por toda España, una organización que ya tienen creada con una base bastante fiel, que es relativamente pequeña, pero es muy fiel, y por tanto puede pedir algo. Pero ¿hasta qué punto puede exigir algo? ¿En qué número de las listas podría ir, ¿no? Porque es lo que se negocia básicamente en este asunto, ¿no? Si vas de número 7, de número 9 o de número 15, ¿no? Y entonces toda la negociación se está produciendo en torno a eso para ver quién puede aportar cuánta gente y qué grado, por tanto, de peso tendrá después en la organización resultante, ¿no? Así que se está produciendo un intensísimo debate en el seno de la izquierda para ver si hay confluencia o no hay confluencia y de qué fuerzas políticas. Dice Rojo hasta la médula, dice, pero si la izquierda pierde el partido, tiene que esperar 4 años más de Partido Socialista, PP, PSOE. Bueno, en esto hay muchas teorías. Nadie sabe exactamente qué va a ocurrir, ¿no? Lo hemos visto en las encuestas.
la definición en este momento del panorama es convulsión. Nadie sabe exactamente cómo podría ser un resultado electoral, porque depende de muchísimos factores. Sin embargo, sí que hay una creencia extendida, y en esto insisto, también es más opinión que información, pero hay una cierta creencia extendida a que la legislatura resultante no será una legislatura muy larga, porque dado que el fraccionamiento del Parlamento es bastante previsible, nos encontraríamos probablemente con un gobierno difícil de llevar, ¿no? Una legislatura complicada que no se alargaría demasiado. Así que, rojo hasta la médula, no sé exactamente si realmente estarían ante 4 años de gobierno, porque va a depender muy mucho de qué equilibrios sean los que se consigan. Bueno, y por último, en digitales, el Confidencial.com dice: cumbre sorpresa entre el rey, Merkel y Hollande tras la resaca electoral del 27 de septiembre, dice el Confidencial. También me llama la atención una noticia. Dice... bueno, la declaración de Rato la llevan algunos medios digitales. Rato declara ante el juez con la amenaza de dormir en una cárcel de Soto del Real, pero este es un capítulo que tenemos que dedicar un día aparte. Y Slim pide a los bancos una nueva quita en FCC ante la rebelión de los accionistas. Bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Por cierto, muy llamativo también en la actualidad, sabéis que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no seguir trabajando con las agencias de calificación. Dicen que como no van a endeudarse más, que no tiene sentido tener unas agencias, estar pagando, dice, el dinero público hay que destinarlo, y Carmena ha decidido romper con estas agencias de calificación, lo cual se ha montado, ha roto con Standard & Poor's y con la agencia Fitch. Y dice el Ayuntamiento que no tiene planeado endeudarse más, que se han pagado 100 y pico mil euros a ambas agencias, que es mucho dinero, y que como no tiene nada que calificar ahora mismo, pues que no tiene sentido, ¿no? Claro, una cosa que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, ayer la cadena SER publicó las conversaciones entre los responsables del Ayuntamiento del área económica y las agencias de calificación. ¿Os podéis imaginar el enfado monumental de las agencias? En las conversaciones, las podéis escuchar en la web de la SER, pero en las conversaciones hay insinuaciones de amenazas, de pues usted sabrá, ya veremos. En fin, quiero que las escuchéis vosotros para que saquéis vuestras propias conclusiones, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención un momento de la conversación que se produjo, que sé si lo he traído, lo he recogido, en el que la agencia Fitch se preocupa por la escuela de tauromaquia. Deben estar repasando cuáles son los principales gastos del Ayuntamiento de Madrid, y en un momento dado el técnico de Fitch pregunta por esa escuela de tauromaquia. La escuela Marcial Lalanda he leído que quizás se quite el apoyo financiero por curiosidad, ¿no? ¿Y qué interés tiene eso para...? Es que... La escuela de tauromaquia. Pero yo creo que, Patricio, la escuela de tauromaquia yo creo que es insignificante. Quiero decir que... Es totalmente insignificante, desde luego. ¿No? Aún en ese caso serían 3,3, o sea, no... 3x3. No, una microayuda que estaba recibiendo la escuela la tal escuela esta de tauromaquia, microayuda, que es retirada por el Ayuntamiento, que está provocando una gran polémica. Sabéis que ha habido hasta manifestación delante del Ayuntamiento. Y la agencia Fitch, la agencia internacional Fitch, pregunta por este asunto. ¿Hay algo de ideológico en todo esto, sí o no? Y claro, uno puede argumentar, no, es una agencia técnica, exclusivamente técnica, ya. Detrás de lo técnico hay humanos, y detrás de los humanos hay ideología, y detrás de la ideología, y más especialmente en las agencias, como dice Rafa Guardiola, en las agencias de recalificación. Así que veremos a ver si es verdad, como el Ayuntamiento de Madrid tenga que endeudarse en algún momento, desde luego no se pueden esperar grandes calificaciones de Fitch y de Standard & Poor's. Claro, porque uno pensaría que sí, que van a ser profesionales y técnicos, e independientemente de que los tengas contratados o no, harán un buen análisis ya.
There were hard times in which my whole life. De todas formas, lo de los toros a mí me hace mucha gracia. El Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, sabéis que decidió dejar de financiar con dinero público las corridas de toros y sustituirlas en las fiestas patronales. Bueno, se montó la mundial. Al ayuntamiento le hicieron pintadas en la fachada, llamaron de todo al alcalde, le pusieron verde y al año siguiente ya no se acordaba nadie. Después los toros fueron sustituidos por conciertos, por tal, ¿verdad? Y ya no se acordaba nadie. Pasó un año y no pasó absolutamente nada. Así que estas cosas generan mucho ruido. Esperanza Aguirre también apareció ayer o antes de ayer, diciendo, creo que lo escuchamos aquí en el programa, diciendo que estaban tratando de desahuciar a los chicos de la escuela de tauromaquia. Una cosa absolutamente... Pero es puro ruido, sin ningún recorrido, sin ningún... En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Y esto es lo que da de sí la actualidad, esto es lo que llevan recogidas las portadas de los periódicos. Nosotros ya nos vamos a marchar, por tanto, como este es un espacio donde nos juntamos, leemos la prensa y damos el pistoletazo de salida a la jornada, algunos van a tener que... Además es que me encantan los mensajes que enviáis, los mensajes que escribís, porque algunos nos recuerdan. Dice, no, claro, esto me alegra el camino hacia el trabajo, me gusta porque luego llego y el ambiente que tengo. Hay que tomarse la vida con optimismo. Ayer leí una frase que la tuiteé y encima hubo quien me criticó porque dije, la primera medicina... No lo dije así, pero la primera medicina contra la tristeza es comenzar el día sonriendo. Y es que esto no es una cosa mía, es una cosa freudiana. Si tú haces el gesto de sonreír, no es una broma, es verdad, ¿eh? Si haces el gesto de sonreír, lo primero, empiezas a empatizar con la sonrisa. Empiezas a observar el mundo de otra manera, solamente por hacer el gesto. Algo cambia ya la actitud, ¿no? Y por eso decía, hay que empezar el día sonriendo. Y alguien me decía, ya, sí, con la que tengo yo encima voy a sonreír. Me parece que la única confluencia en España es la del centro, de PP, PSOE y Ciudadanos. Buenos días, Fernando. Es increíble que en España, mientras algunos partidos y algunos voceros, entre comillas, estén jugando a Juego de Tronos, pues Europa, como tú acabas de decir, nos esté diciendo, oiga, que ya hay regalito para el siguiente que entre. Bueno, pues nada, ahí vamos, ¿eh? Bien. Venga, un saludo a todos. Somos los parados, los autónomos, los que solo salen en los datos, los indígenas de la selva lacandona, los niños mineros buscando coltán y diamantes. Somos cristianos en el mundo árabe y árabes entre cristianos. Somos las mujeres que gritan para que se les escuche cuando tienen un orgasmo y que solo se avergüenzan al leer las páginas de los periódicos. Somos niños que fabrican zapatillas y tejen camisetas. Somos espaldas mojadas, acuchilladas, prisioneras de los CIES. Somos las plazas del 15M. Somos las mareas, las blancas, las verdes, las rojas. Somos las mujeres que exigen decidir sobre su cuerpo. Somos los que tienen un sueño. También somos los que tienen más de 50 años. Somos los que aman la naturaleza y los que leen a Saramago. Todavía os preguntáis quiénes somos los de la cafetera. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.